Existe la idea de que todo en la prehistoria era gigante. Y si me lo preguntan, están en lo cierto. El gigantismo no es un fenómeno que afecta a unos pocos, solo por el hecho de que en el pasado la Tierra lo permitiese. Como cualquier adaptación que vemos en animales modernos, esta como cualquier otra surge de la necesidad. Véase al puercoespín que tiene que utilizar sus púas para protegerse de los depredadores, o el chita que está construido para la velocidad para poder alcanzar a las gacelas, o qué me dicen de los dragones de Komodo que debido a la limitación de su cuerpo, cazan utilizando veneno, solo mordiendo a presas más grandes que ellos y teniendo únicamente que esperar y terminar el trabajo. Lo mismo hemos visto a lo largo de la historia, adaptaciones que surgen ante una respuesta de la naturaleza, lo que en términos simples es lo que llamamos carrera armamentística, y el gigantismo es una de esas adaptaciones en base a nuevas amenazas y ante la abundancia de alimento en el entorno. Incluso el clima puede favorecer esta condición, y animales gigantescos hemos visto a lo largo de la historia de la Tierra, desde gigantes que pesaban más que una manada de elefantes junta, hasta versiones gigantescas de animales modernos, aunque estos no eran directamente sus antepasados, cabe decirlo. Sean todos bienvenidos a Horror Jurásico. Les habla su servidor Johnny Tatsumi con un nuevo video, y en el día de hoy, lo que vas a ver a continuación no es un top, sino que hoy repasaremos 3 ejemplos de gigantismo en la prehistoria, de la mano de criaturas que debido a esa misma característica pareciera que encajasen mejor en una historia de fantasía, ya que nuestra mente es incapaz de procesar que algo, un ser vivo alcance semejantes dimensiones, pero he ahí la magia real. Eran animales que existieron y vivieron en nuestro mundo, y que si hoy los volviéramos a ver, seguirían causando fascinación y miedo. Y también descubriremos cómo el ser tan grandes llevó a estas criaturas a la cima del mundo y a su vez a su propio final. Estos son 3 animales prehistóricos gigantes. Pero antes de comenzar, si te gusta este contenido y quieres aprender más sobre la vida del pasado y sus antiguos habitantes, no olvides apoyarme suscribiéndote y activando la campanita para que te enteres de los próximos videos. Ahora sí, comencemos. Pocos son los que conocen bien cómo era el mundo antes de los dinosaurios, y lo cierto es que no era tan diferente al mismo. Salvo que muchos de los organismos que existieron durante el tiempo antes que los gigantes del Jurásico y el Cretácico eran de tamaños relativamente normales. Desde el Pérmico hasta mediados del Triásico, los animales más grandes no superaban la talla de los 3 o 4 metros, salvo por aquellos que eran los máximos depredadores mucho antes que los grandes terópodos. Véase los gorgonópsidos o los rausuquios. Pero, si bien en la Tierra no había criaturas tan grandes, en el mar, la cosa era muy diferente. Mucho antes que los legendarios e icónicos plesiosaurios de cuello largo que inspiraron leyendas, o los voraces mosasaurios que llegarían al final de la era de los dinosaurios, mucho antes que estos el mar le pertenecía a los ictiosaurios. Su origen se remonta tan antiguamente como los inicios del Triásico, empezando por formas más serpentinas alejadas de lo que entendemos como un ictiosaurio, un reptil parecido a un delfín, e incluso existieron formas depredadoras que nada tienen que envidiarle a los grandes pliosaurios y mosasaurios que aparecerían a posteriori. Véase ejemplos como Talathoarcon o Symbospondylus. Pero lo curioso es que las formas posteriores de estos animales, como los bien conocidos Ophthalmosaurios, Platypterygius y Excalibosaurus, eran grandes. Más bien, son versiones más pequeñas a comparación de sus ancestros del Triásico, donde existieron verdaderos leviatanes que rivalizan en tamaño y volumen a los grandes animales que hoy ocupan tal nicho ecológico. Si bien, por ejemplo, algunas formas grandes, como el Temnodontosaurus del Jurásico fue el último gran ictiosaurio depredador de gran tamaño, superado solo por aquellos más cercanos a las ballenas en volumen, durante muchos años, Shonisaurus, que llegaba a la talla de 12 a 15 metros de largo, era el ictiosaurio y a su vez reptil marino más grande, o que incluso el más antiguo, Shastasaurus, al menos en ciertas estimaciones que lo ponían con tallas de hasta 20 metros, también lo era. Pero hasta hace solo unos años, ambos fueron desbancados por un leviatán mucho mayor. Este es Ictiotitán.
Descrito en el año 2024, este coloso fue la prueba de que siempre puede llegar a existir alguien mucho más grande y capaz de superar a aquellos gigantes que ya conocías. Icteotitán vivió durante el final del Triásico hasta inicios del Jurásico, hace unos 200 millones de años, en Reino Unido. Si bien los restos hallados no son del todo los mejores y estando incluso fragmentados, esto no ha impedido que se le hayan realizado estimaciones haciendo comparativa con restos de otros de sus primos de tamaños similares, comparándolo con los restos de Shonisaurus, por ejemplo, el que fue durante mucho tiempo el reptil marino más grande. Se ha llegado a dar aproximadamente una estimación en vida de hasta 25 metros de largo, aunque comparándolo con otros géneros como Bechanosaurus, se le ha dado una talla más modesta, de hasta 22 metros, aunque con este último taxón se ha invalidado o negado usarlo en comparativa al no estar del todo claros si su forma era como tal, más similar a los ictiosaurios más reconocibles o a las formas más serpentinas, como serían los Symbospondili, dejando más exactas las estimaciones usando a Shonisaurus como las más plausibles, dejándonos con una criatura que en vida, sin duda la imagen de una criatura así asomando su largo hocico fuera del agua, hubiera sido una imagen asombrosa y aterradora para aquellos que sufren de talasofobia. Que la propia naturaleza sea capaz de idear algo así, solo nos hace pensar en cuál es el límite verdadero de lo que consideramos tamaño máximo. Y en cuanto a tamaño, recuerden que no es el largo lo que importa, sino el peso y el volumen, y al ser un animal marino, su peso no sería mucho problema, ya que comparándolo nuevamente con los ictiosaurios más grandes o incluso con el actual animal más grande en la actualidad, la ballena azul, fácilmente este coloso pudiera haber superado con facilidad las 100 toneladas, según lo que estiman los científicos, y siendo el depredador marino más grande que ha existido, sin nada que envidiar al Liopleurodon kaiju de caminando con dinosaurios. Solo que a diferencia de aquel bicho, este no era una exageración. Era real y eso es lo que nos pone la piel de gallina, que algo así de grande fue capaz de recorrer el océano sin nada que le hiciera frente. Es aterrador y fascinante al mismo tiempo. Si hablamos de animales gigantes del pasado, es imposible no pensar en los que dominaban dicha categoría, al menos en el ámbito terrestre, los saurópodos. Es increíble pensar que criaturas tan grandes iniciaron su camino evolutivo como criaturas no más grandes que un perro, y que a su vez eran presa de antiguos terópodos tempranos, que los seguirían en su camino evolutivo hacia el gigantismo millones de años en el futuro. Y hay que tomar con pinzas lo que entendemos de saurópodos, puesto que no todos eran verdaderamente grandes, y sobre todo, cada rama en el árbol genealógico de estos animales tenía sus máximos representantes de entre muchos otros miembros de tamaños relativamente promedio, y es en estos máximos exponentes en los que nos vamos a enfocar, aquellos representantes del gigantismo evolutivo. Tanto los gigantes del Jurásico como aquellos del Cretácico, siendo estos últimos la cúspide del titanismo biológico. Decir cuál era el dinosaurio más grande de todos es debatible y un ejercicio algo difícil, ya que como tal, la naturaleza no compite para ver cuál es el organismo definitivo, sino que la convergencia evolutiva actúa por sí misma, lo cual crea organismos con características similares aunque no estén emparentados del todo. Eso es pura convergencia evolutiva. Por eso es que vemos a tantos ejemplos de dinosaurios saurópodos gigantes en una misma área, pero entre instancias de tiempo distintas, pero compartiendo una misma variable. Si buscamos a los más grandes que han existido, no hay mejor lugar en el planeta para hallarlos que en la Tierra del Mate, Argentina. El Cono Sur es bien conocido por ser la cumbre y hogar de los titanes. Bueno, esos titanes no. Bueno, sí son titanes, pero me refiero a estos titanes. Por un lado tenemos al que ha sido conocido a la fecha de hoy como el dinosaurio más grande de todos, el Argentinosaurus. Solo imaginemos este escenario. Eres un viajero del tiempo en la Patagonia de hace 90 millones de años. Oyes un estruendo y el suelo vibrar, creyendo que es un terremoto o que se avecina una tormenta. Pero más que una tormenta, se trata de el retumbar de cada paso que este coloso daba al caminar. Tal vez no tan exagerado como lo pintan algunos medios, pero sí sería una imagen más que impresionante de ver para seres tan pequeños como nosotros. Y recordemos que el volumen y el peso es lo que define el tamaño máximo de un animal.
por lo que no es para menos porque Argentinosaurus es tenido como el dinosaurio más grande de la historia, puesto que su talla podía llegar hasta los 35 metros de largo y pesar entre 70 a 90 toneladas. ¡Cielos, qué macizo! Pero por más increíble, Argentinosaurus no era el único gigante en el vecindario, como ya he dicho. Argentina es famosa por ser la tierra de los gigantes, y Argentinosaurus no fue el único que existió en el mismo rango de tiempo. Por un lado tenemos al más antiguo Patagotitán en rango temporal, pero el que más rivaliza en talla con el Argentinosaurus, con un peso de entre 60 a 80 toneladas. Y luego tenemos al más reciente, el Dreadnoughtus, de entre 40 a 60 toneladas, o incluso el poco conocido o mencionado Puertasaurus reuli, contemporáneo con el mismo Dreadnoughtus que llegaba hasta 80 toneladas. Y cabe mencionar que no todos existieron al mismo tiempo. Como ya dije, Patagotitán es mucho más antiguo que Argentinosaurus, y Dreadnoughtus y Puertasaurus existieron ya cuando Argentinosaurus se había extinguido. Y la cosa no acaba allí, ya que el resto de continentes tuvieron sus propios gigantes. Norteamérica, por ejemplo, tuvo a los diplodócidos como Supersaurus y los más antiguos Symphospondyli como el Sauroposeidón. En cambio, Asia tuvo, por ejemplo, al Ruyangosaurus y al Mamenchisaurus sinocanadorum, la especie más grande del género Mamenchisaurus. Europa, por su parte, tuvo al Turiasaurus y África al Paralititán. Todos ellos ejemplos de que a veces el límite puede no siempre aplicar para todos los organismos, y que siempre se puede llegar a aparecer un bicho mucho más grande de los que ya conocías. El gigantismo no solo se limitó a los grandes dinosaurios cuello largo o los antiguos reptiles marinos. Los mamíferos también llegaron a sumarse al tren del gigantismo con criaturas que hoy causarían revuelo y serían blanco de muchos cazadores. Lo cierto es que tenemos el concepto erróneo de que la llamada megafauna fue algo exclusivo de la prehistoria, cuando lo cierto es que hoy en día animales como elefantes, jirafas, rinocerontes, bisontes y búfalos, e incluso las ballenas, son también megafauna, pero evidentemente megafauna moderna. Sin embargo, criaturas como este bicho de acá harían ver pequeño hasta el elefante más grande, el coloso del lejano oriente y el mamífero más grande que ha existido, aquel que conocemos como la bestia más cercana a la bestia con cuernos, el Paraceratherium, aunque también se le ha conocido por otros nombres como Indricotherium o Baluchitherium. Sea cual sea el nombre por el cual lo hayas conocido, aquello que siempre destaca de este animal es precisamente su voluminoso cuerpo, el cual llegó a medir hasta 8 metros de largo y pesar casi 20 toneladas, mucho más que cualquier elefante o rinoceronte moderno, y abarcando un territorio tan extenso desde Mongolia y China, pasando por Medio Oriente hasta incluso llegar hasta Europa del Este como los Balcanes. Y hay que hacer un énfasis respecto a este bicho para que no caigamos en la desinformación o malinformación, y es que Paraceratherium no era uno solo, era toda una familia de animales que envolvían a todos aquellos mamíferos perisodáctilos conocidos como Paraceratheridae, entre los cuales había taxones mucho más pequeños hasta los más grandes, siendo el Paraceratherio y el más grande de todos, el llamado Paraceratherium transolaricum, aunque por ahí también está compitiendo en tamaño con Zuncariotherium de China, pero esa es otra historia. Lo cierto es que la imagen de este coloso recorriendo los vastos paisajes de las áridas tierras de Medio Oriente se ha quedado tanto en nuestra psique, ya sea que lo hayamos visto en paleoartes o en documentales. Resulta mágico e increíble que algo de ese tamaño haya existido en nuestro mundo. Y nuevamente, como diría un imán, esa es la mejor parte. Existieron y sus fósiles son la prueba. Digan lo que digan las chichonas descerebradas de TikTok. Y en el caso de Paraceratherium, ese tampoco tiene que envidiarle nada a los grandes dinosaurios saurópodos en cuanto a masa y volumen. Aquellos que si bien eran grandes, no lo eran tanto como los colosos de los que hablamos antes. Tal es el caso de algunos titanosaurios como Saltasaurus o Rebaquisaurios como Rebaquisaurus, y ese tamaño era de gran ayuda para un entorno tan hostil como la Mongolia del Oligoceno, teniendo a vecinos muy peligrosos como hienodontes, anfisiónidos y entelodontes, los cuales eran brutales. Sin duda, si un animal así estuviese vivo hoy en día, sería algo muy hermoso de ver, aunque complicado de tener en un zoológico.
Ahora, a todo esto y a manera de conclusión, ¿qué es lo que ha llevado a estos animales a alcanzar tales tallas? Para resumirlo, el gigantismo, como cualquier adaptación evolutiva, es influenciada por factores externos, como bien sería el factor depredador-presa. Si en el caso del guepardo tuvo que volverse veloz para atrapar a las gacelas, los saurópodos tuvieron que volverse gigantes para frenar a los enormes dinosaurios terópodos, pero también factores como un sistema digestivo y metabolismo eficiente para poder procesar los alimentos mejor que lo hacen muchos rumiantes de hoy en día, como las vacas. El factor oxígeno también, ya que entre mayor cantidad de oxígeno haya, son más las chances de producir organismos más grandes, pero a su vez estos organismos también desarrollan un sistema respiratorio súper especializado para bombear la sangre y el oxígeno a cada parte de su gigantesco cuerpo rápidamente, y entre otros factores que o bien benefician o condenan. Sea cual sea el caso, la naturaleza siempre tendrá formas de sorprendernos. Ya sea en forma de un pequeño gorrión o un gigantesco saurópodo, la naturaleza es un campo de estudio y conocimiento inagotable que siempre impulsará nuestra imaginación y fascinación por los gigantes del pasado. Y bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Si les ha parecido interesante el video y si tiene el suficiente apoyo, puede que hagamos una segunda parte, o quizá una serie. Todo eso depende de ustedes. Y nuevamente, si te gusta este contenido y si te ha parecido informativo, no olviden apoyar dejando su like y compartiendo el video para hacer crecer este proyecto. Y cuéntenme, ¿qué otros animales prehistóricos gigantes les gustaría de los que hablásemos en un próximo video? Déjenme saber sus respuestas aquí en la caja de comentarios. Y sin más nada que agregar, les ha hablado su servidor Johnny Tatsumi y nos vemos en la próxima.